En esta oportunidad ya habíamos presentado al precandidato Alfonso López Chao de el partido político Ahora Nación. Y como ya le indicamos, él ha estado aquí en Arequipa, bueno, iniciando su candidatura presidencial, ¿no? Y vamos a conversar con él para que nos dé a conocer sus intenciones de llegar a la presidencia de la República. Pero preguntábamos algunas cosas que en el lapso lo vamos a tratar de resolver con él. Una cosa es, tenemos muy buenos candidatos, buenazos son, pero tenemos malos presidentes. Esa es la experiencia, ¿no? Queremos conocer a Alfonso López Chao, Nava, nacido en el Callao, doctor en economía, ex rector de la UNI, ex también director del BCR. Fue parte también del directorio de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y por qué ahora en Ahora Nación? Buenos días, bienvenido, candidato Alfonso López Chao, a la picantería de Radio Yarabí. Buenos días, señor Juan, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente estamos de precandidatos. A ver, uno se acuerda de sus profesores, ¿no? Siempre. Y ahí empezó todo. ¿Cómo es que no me he olvidado de mis profesores de colegio y de la oportunidad que se me dio cuando estuve enseñando en la escuela, en el colegio privado, el Colegio América del Callao, un colegio metodista? Entre ambas cosas, yo aprendí lo siguiente: no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte al alma, pero viven todavía. Yo no quería ser alguien que camina con el alma muerta, ¿no? Y luego la vida me llevó a estar en México muchos años. Y yo en ese país, una cosa eran mis estudios, que cumplí con ellos. Me gradué con el grado de maestría con mención honorífica. Y posteriormente decidí regresar a mi país. Aprendí ideas, tomé ideas. Creo que todo era pensado en función de mi país, y México era lo más parecido al Perú. Sí, 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 sin duda. Y entonces, ahí me interesó la vida de Benito Juárez. Tenemos algo en particular, los mayas y los incas, ¿no? También. Sin duda. Claro que sí. Pero en el caso de Benito Juárez, la comparación es muy importante, porque Benito Juárez fue invadido por la primera potencia en ese entonces, que era Francia, y Perú fue invadido por Chile. Creo que Nicolás de Piérola equivocó la estrategia, porque se apertrechó en Lima, en Chorrillos y en Miraflores, teniendo menos armas y menos hombres. Benito Juárez dejó la ciudad y se fue a hacer guerrillas. Con esa analogía, a ver, comencemos pero de lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Teniendo en cuenta este entorno que tenemos, le preguntaría al señor Alfonso López, ¿qué cree usted que es lo más doloroso en estos instantes en el país? Creo yo que el Perú vive con tristeza, y creo que vive avergonzado. ¿Tristeza por qué y por qué avergonzado? Avergonzado por lo que ha pasado con los últimos presidentes de la República. Casi la mayoría en la cárcel. Y uno suicidado. Y eso es una vergüenza. Por no rendir cuentas. Es una vergüenza. Y tristeza porque no importan los muertos. Y en política los muertos mandan. Los muertos mandan siempre, sobre todo cuando se les sigue por su ejemplo. Y esa es una idea que da tristeza. Han habido jóvenes muertos por salir a luchar. No hay un gobierno que no tenga un muerto.
Pero me refería concretamente a esta crisis permanente que tenemos, ya sea política, ya sea social, y que no es, o sea, hay un refrán que dice, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero parece que rompemos los esquemas, ¿no? La crisis política la tenemos desde Fujimori hasta estos instantes, y han pasado ya casi 40 años. A ver, un amigo me pasó una cita parecida a la que usted dice. Cuando hay mucho dolor y tristeza y llanto en la tierra, en algún momento se tienen que abrir los cielos para cambiar las cosas. Los Miserables, Víctor Hugo. Sí, sí, sí. Pero usted habla de una historia y es bueno preguntarse. Yo soy doctor en economía. Yarabí. He escrito mucho en la República sobre temas de economía y política. Mi especialidad es el desarrollo. Y entonces, yendo a su pregunta, ¿cuál es la causa de lo que está padeciendo el Perú? Pueden haber muchas causas, pero la causa más importante es que hemos tenido históricamente una clase dominante, no una clase dirigente. La causa es el liderazgo. Tenemos crisis de vanguardia, de liderazgo. Esa es la crisis más profunda. Y hombres como, voy a ponerle dos extremos, un economista del Fondo Monetario Internacional, Dani Rodrik, dice que la causa más importante para el desarrollo de los pueblos es el liderazgo. Y pone dos países, Haití y a Vietnam. Dice, mire dónde está Vietnam y mire dónde está Haití. ¿Qué camino queremos? Y otro político. Dos extremos. Otro político, uno de derecha. Ahí va, Henry Kissinger. Decía que el factor más importante es el liderazgo. El liderazgo puede llevar a un pueblo de donde está a donde ni siquiera nunca ha imaginado que puede estar. Y acá en Perú no hemos tenido líderes, lo que hemos tenido son caudillos. Hay que construirlos. Sí, sin duda, ¿no? Y eso Y en eso estamos. Tiene sus procesos. El tema de la inseguridad, ¿cómo va a querer enfrentar Alfonso López Chau teniendo en cuenta la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, con todo lo que se está viviendo también a nivel internacional con Estados Unidos en tema migratorio. Pero la inseguridad aquí propiciada por organizaciones criminales que nos están causando, son digamos, parte del sicariato, de la extorsión y toda una desarmonía en nuestro país. Ya. Creo que vamos a ir de más a menos, o de menos a más. ¿Usted cree que se puede combatir el sicariato diciendo Yarabí? Hagan lo que yo hablo, pero no lo que hago? O sea, ¿cómo se puede combatir el sicariato cuando desde las más altas esferas se promueve el sicariato, se alienta el sicariato, se alienta la ilegalidad, cuando se piden leyes que están promoviendo lo que todos queremos combatir? Eso tiene que ser erradicado. Por eso hemos dicho que en una coyuntura como la peruana, lo que tiene que existir es la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder. El mando y el poder se ejercen en las alcaldías, en los regidores, en los diputados y senadores, en los ministros y en la presidencia de la República. Es otro enfoque de raíz. Y cuando uno piensa en eso, siempre aprendí en la universidad, ¿quién es mejor docente? ¿Aquel que obliga a sus estudiantes a estudiar? ¿O aquel que con su ejemplo después de su clase es aplaudido, sale al patio y es seguido por sus alumnos para seguir hablando el tema de una clase interesante? Obviamente lo segundo. Claro. ¿Quién es más general? ¿El que obliga a la tropa o el que va delante de la tropa? Con el ejemplo. Siempre es así. Empresarios, ¿quién? ¿Le echa la culpa al trabajador o al gerente? Al gerente. Siempre el que manda es más responsable que el que sirve. Eso es lo primero, mi estimado Juan, ¿no? En el caso del Perú, yo siempre he creído en la fuerza del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Es el Estado y su fuerza moral la que tiene que estar por delante. Creo en la restauración del Estado para defender al país externamente, y defender la soberanía y defender al país de lo que está pasando con la delincuencia. Entonces, es a través del Estado y a través de la nación. Entonces, señor Alfonso, tenemos que pensar de que no se quiere combatir la delincuencia o la inseguridad porque los delincuentes están en medio del gobierno. A ver, en un programa en Lima, yo dije que esto es peor que Sendero Luminoso.
¿Sabe por qué, estimado señor Juan? Ujú. Porque en Sendero el Estado estaba unido contra Sendero. Estaba unido el Estado, la sociedad y todos los partidos políticos. Ahora, esta ilegalidad ha penetrado al Estado. Me acabo de enterar hoy, señor Juan, que un policía ha matado a otro policía en un operativo. Ujú. Por lo tanto, la restauración tiene que ser de raíz. Hay que hacer cosas inmediatas, pero hay que hacer cosas también de mediano y largo plazo. Ujú. Los procedimientos de escuchar, requiere de laboratorios. Y tenemos laboratorios que ya tienen más de 20, 30 años. Se me ha dicho que la comisaría es el centro más importante para combatir, que es ahí que hay que fortalecer, premiar al buen servidor, al buen comisario, al buen policía, en la comisaría. Ahí empieza todo. Ujú. Usted es candidato presidencial, señor Alfonso López Chao, de Ahora Nación, y va a tener que enfrentar una situación que sin duda es no fuerte, muy fuerte, el tema de la decepción del ciudadano frente a los políticos. El ciudadano no quiere saber absolutamente nada, porque saben que solamente están ligados a la corrupción, al interés del proyecto bolsillo, no del proyecto país, ¿no? Los partidos políticos hace años que han desaparecido, ¿m? Y se han convertido ahora en mercaderes de la política. ¿Qué va a hacer frente a esa decepción política o frente a esa decepción ciudadana, López Chao? A ver, no qué voy a hacer, señor Juan, ya lo hice. A ver. Ya lo hice. Hay en Juliaca Puno una escuela de ingenieritos de alto rendimiento. Ujú, sí, En sí lo hemos silencio. escuchado. Yaraví. En silencio. Ujú. Y esos niños van a aprender matemáticas superiores. Ahí están los futuros líderes. No solo aprenden matemáticas, sino también valores y principios. Esa es primera pregunta, primera respuesta. Segundo, ¿este es un partido formado con dinero desde arriba? ¿López Chao tiene dinero? Yo he renunciado a mi sueldo. ¿Quién renuncia a 600.000 soles? Que son los que yo he renunciado. No he renunciado solo a ser rector, he renunciado a ser profesor de la universidad, porque el mensaje para la juventud, señor Juan, es: no hay regreso, no estoy calculando, voy con todo. Esa es la primera forma que yo le puedo decir. Y voy a aprovechar de su radio para decirle: hay que predicar con el ejemplo. La moral del Estado disminuye cuando no se predica con el ejemplo, señor Juan. Yo lamento mucho que el señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no distinga entre un video adulterado y uno real. Yaraví. Lo que atenta contra la seguridad son los que están controlando el Congreso de la República, que muchos han calificado como una mafia delincuencial. Yo siempre he creído, por el contrario, en la fortaleza superior del Estado, porque creo en la nación. Por eso le digo al señor alcalde que renuncie ahora, que ahora renuncie, para que siga defendiendo con sus principios ideales y recorre el país, pero no como alcalde. Esa va a ser una pregunta final, la de Modesto Montoya y de Rafael López. En breve lo conversamos, pero a ver, sigamos sobre este tema que sin duda también es importante. Se han hecho cambios en la Constitución, ¿no?, al estilo de este gobierno y al estilo del Congreso principalmente. Casi 70 artículos se han modificado en la Constitución, y antes, un tiempito antes, se exigía cambios y queremos una nueva Constitución, decía, ¿no? Yaraví. Por la forma como se ha hecho, ¿ha sido la adecuada? ¿Y qué considera usted que debería ahí revirarse en el tema de la Constitución, de los cambios? A ver, voy a responder dialogando con sus oyentes a través de mis reflexiones, ¿no?, de Radio Yaraví. Miren, yo quiero una Constitución que promueva la unidad del país. ¿Esta Constitución promueve la unidad del país? Que el pueblo se responda. Yo creo que no. Quiero una Constitución que promueva la producción y la productividad. ¿Esta Constitución promueve la producción y la productividad? Que el pueblo se conteste. Yo creo que no. Yo creo en una Constitución que combata la delincuencia y el sicariato. Esta Constitución, Yaraví. con estas reglas,
donde el día de hoy un policía ha matado a otro policía en un operativo? Yo creo que no. Yo creo, señor Juan, en una constitución que dé esperanza y que una al país. Esta no lo hace. Es más, ya cambiaron la constitución. La siguiente pregunta es, ¿dejamos eso? Y usted ha dicho, 70%. ¿Lo dejamos como está? ¿O lo sacamos, lo limpiamos y lo cambiamos? Lo sacamos, lo limpiamos y lo cambiamos, señor Juan. O sea, Esa es la respuesta. Nueva Constitución. Sacamos lo que usted dice que está mal. Eso tenemos que sacarlo. Y sobre el cambio de la Constitución, nosotros no eludimos el problema. Queremos una Constitución que una, que promueva la inversión privada y extranjera, una Constitución que dé esperanza al país. Y si tenemos que cambiar, la voz la tiene el pueblo tiene la voz. Queremos mayoría en el Congreso. Estamos luchando por tener mayoría en el Congreso para usar los mecanismos constitucionales para que el pueblo sea el que decida, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nuestro aliado principal, como consecuencia de lo que acabo de decir, es el pueblo. Los cambios fundamentales en la Constitución se han dado desde el lado económico, que sin duda han favorecido enormemente a los inversionistas, que no está mal, pero darles carta en blanco, y ahí sí es otra cosa, ¿no? Bueno, pero usted es economista, ¿no? Y la economía en el país ha ido de tumbo en tumbo. Hemos llegado a crecer en algún momento hasta en 8 y casi 10%. Sin embargo, ahora en este presente año y en época de candidaturas y elecciones, probablemente bordeemos el 3%, probablemente, digo, desde mi punto de vista, que yo no soy ahí absolutamente, no conozco mucho en este tema, conozco como lo hace cualquier periodista. ¿Cómo va a manejar la economía del país, López Chao? Bueno, yo he sido director del Banco Central de Reserva. Sí, sí. Dos variables importantes es el manejo del tipo de cambio y el manejo de la tasa de interés. Son las variables más importantes con las que trabaja el Banco Central de Reserva del Perú. En el caso de tipo de cambio, el Banco Central busca que no se aleje de cierto promedio. Si sube, lo regresa. Si baja mucho, lo regresa al promedio. No voy a meterme en ese tema porque la variable más importante es la tasa de interés. La variable estratégica de la macroeconomía es la tasa de interés. Por ejemplo, si usted sube la tasa de interés, combate la inflación, si es que lo hubiera. Si usted baja la tasa de interés, alienta la inversión. Ese es su rol. Una tasa de interés baja alienta la inversión. Muy bien, pero usted está preguntando. Yaraví. Voy a dialogar con los oyentes de Yaraví. Voy a poner problemas. ¿Por dónde empezamos a solucionar los problemas? La gente dice, por la educación. Sin educación no es posible. Otro dice, no, con la salud, porque sin salud no se puede hacer nada en educación. Otro dice, no, con la agricultura, porque sin comer no se puede. Otro dicen, primero luchar contra la corrupción. Pueden haber muchos. Señor Juan, el economista al que usted alude se pregunta, todo hay que hacerlo, pero ¿cuál es la primera? ¿Cuál es aquella que desata a todos los demás? Y la que desata a todos los demás se llama inversión. Son dos propuestas nuestras. Una, la acumulación de capital, que se llama inversión, y la otra, acumulación social, que se llama nación. La nación es la acumulación social, es la pertenencia y la identidad, es un factor, es un motor, la cultura. Pero en el caso de la inversión, señor Juan, mire, de manera inmediata, yo he visto con dolor Puerto Viejo. Yo viví junto a un muelle de pescadores. Tenemos 128 casas, todavía existen en el barrio obrero del frigorífico del Callao. 128 casas de un solo piso. Escuela, comisaría, piscina, iglesia, cinema, teníamos todo. ¿Cómo se pudo? Porque el gerente de esa empresa pública le descontaba a los trabajadores para que sean propietarios de su casita. Una inversión bien hecha jala inmediatamente a todas las demás. Por ahí se empieza, por inversiones masivas. Pero el tipo de inversiones que tenemos ahora, y principalmente mineros, son las que hacen ver diferente la realidad. Y lo voy a decir, el extremo Cerro de Pasco,
que se ha tenido que desplazar a la ciudadanía por una inversión. Acá en Arequipa tenemos varios proyectos, ¿no? De Cerro Negro, Tía María, Buenaventura, Bateas, pero son lugares donde la pobreza es mayor, donde el campamento minero es lo que resalta frente a las casuchas que hay ahí en las provincias. ¿Qué va a hacer en este tema cuando en el Perú estamos bordeando con 40% de pobreza? A ver, hemos dicho que nuestro aliado estratégico principal es el pueblo. Si el pueblo no desea a una minería porque no cumple estándares internacionales, porque está convencido que atenta, que es más el daño que hace que el bien que hace, ¿el daño a quién? Yaraví. Al pueblo. ¿El bien al quién? Al pueblo. ¿Quién decide entonces? El Estado aliado con su pueblo. No decide el bolsillo de un empresario. Ese empresario tendrá que ser convencido. Cumple lo que quiere el pueblo y tendrá las puertas abiertas. ¡Cúmplela! Pero eso es en la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ve es la imposición del gobierno central frente, digamos, a unos estudios que se hacen de impacto ambiental y que el gobierno ni siquiera lo tiene en cuenta. Los candidatos en campaña electoral lo dicen, sí vamos a estar, incluso firman, tipo Dina Boluarte, ¿no? Que lo hizo aquí con Tía María, y que al final terminan imponiendo los proyectos. Señor Juan, vuelvo a lo mismo. Ninguno de lo que usted menciona tiene pruebas de lo que ha hecho. Son discursos. Yo tengo pruebas. Ya lo hice en la uni. Yaraví. Le voy a poner un ejemplo bien claro y usted se va a escandalizar. Habían arrendado el terreno de la uni, 32.000 metros cuadrados, a 0.15 dólares el metro cuadrado. Y lo subarrendaban a 6 dólares. Lo subarrendaban, me pagaban y se quedaban con plata. ¿Qué hizo la uni con mi rectorado? No se sentó ni siquiera a la mesa a conversar con ellos, ni siquiera me senté a la mesa. Por vergüenza y por respeto. Esa empresa, Cencosud, que pertenece a Chile, hubo un peruano que ocupaba un puesto público con honor y dijo, yo no me siento a la mesa a conversar contigo, porque mi funcionario por desconocimiento pudo haberse equivocado, pero tú conoces el negocio, tú sabes, tú eres un empresario grande, Yaraví. internacional, que da vergüenza. Yo te publico en el mismo Santiago de Chile lo que has hecho con una universidad pobre, pública, y tú caes en desprestigio. El 6 dólares ahora es la uni cobra los 6 dólares, y va a convocar, señor Juan, a una licitación. ¿Y sabe a cuánto se va a ir? A 15 dólares el metro cuadrado. De 0.15 a 15 dólares. Bueno, ¿quién lo ha hecho? Hay una gran diferencia. Lo hemos hecho, pues, señor Juan. En la UNI lo hemos hecho. Tengo que decirlo. ¿Quién exhibe eso? He renunciado a mi cargo. ¿Cuántos alcaldes van a renunciar? El otro Hechos. El otro tema que tenemos, o el otro flagelo que tenemos también en el país, es la corrupción imperante. Bueno, ya estamos a poquito de ser un país como Centroamérica, Haití. Poquito, ¿no? Porque no se hace absolutamente nada para tratar de desterrarla o por lo menos frenarla. Yaraví. La corrupción está en todos los rincones del país, en el ciudadano, en las instituciones, en el mismo Estado peruano. ¿Cómo acabarla? ¿Cómo frenarla? Primero, señor Juan, otra vez con el ejemplo. Yo renunciaba a ser rector. ¿Sabe cuánto gana un rector? 25.000 soles mensuales. 20.000 líquidos. Y tiene una gratificación en julio y en diciembre. A eso he renunciado. Sume usted todos los meses, eso da 600.000 soles. Primero el ejemplo. Segundo, le voy a poner un caso. Viajaba como rector y todos los alcaldes me decían, señor rector, quiero firmar, todos querían un convenio con la UNI. No por Alfonso López Chao, sino por la UNI, por el prestigio de la UNI. Un convenio, hago mi expediente técnico para hacer mi posta médica, o mi colegio, o mi carretera, y resulta que el expediente técnico está mal hecho.
el que firmó el expediente, señor Juan, ya ganó su plata, ya cobró, y ese expediente se fue al tacho porque no sirvió para nada, y me piden firmar, que la UNI firme el expediente técnico para que tenga la garantía de que está bien hecho. Mire, le voy a proponer una mejor fórmula que la que acabo de decir, una mejor fórmula. Y la mejor fórmula es, la idea no es mía, la idea le pertenece a Gonzalo Prialé, porque no hay que robarse tampoco las ideas, parte de la ética es no robarse las ideas, ¿no? Y cuando uno toma una idea buena hay que decir quién es el autor. Gonzalo Prialé es el autor de lo que yo voy a decir. Mire, hacemos distintos expedientes técnicos de 10 colegios, de 10, y de 10 postas médicas sus 20. Viene el alcalde, señor, acá tiene un modelo ya hecho, escoja el que quiera. Ya está presupuestado. Y los periodistas saben cuánto está presupuestado, porque se sabe el metro cuadrado. Usted quiere construir su casa y usted sabe cuánto cuesta el metro cuadrado aquí, en Arequipa, y cuánto cuesta en Lima. A todo costo. No puede ser más que eso, pues. Y entonces usted lo tiene ahí. Y con eso usted combate la corrupción, no totalmente, pero en gran medida la combate. En gran medida la combate. Y si usted pone además de eso la tecnología al servicio de eso, usted pone la tecnología y la tecnología lo puede ayudar. ¿Cómo lo ayuda? A ver, usted pone las bases en internet y pone un reglamento. Y antes de abrir el sobre, usted pregunta, a ver, señores que están postulando por esta obra, ¿están todos conformes con el reglamento? Hay uno que puede decir sí, levanta la mano, señor, yo estoy en desacuerdo con ese reglamento que ponen. Porque han puesto como condición que las computadoras que nos deben comprar debe tener un tornillo amarillo. Y el único que tiene tornillo amarillo es ese señor. Es un contrato con nombre propio. Direccionado. Y ahí se acaba, ¿no? ¿Qué haría si en su partido político hay un corrupto? Nosotros hemos firmado un documento con transparencia. Transparencia, y somos uno de los pocos partidos que lo ha firmado. Y le hemos dicho a todos los militantes, quien no cumple eso, que firmen los militantes lo que quieren, firmen. Si no lo cumple, lo siento mucho, no entras. Hemos pedido el CEN por unanimidad, el CEN compuesto mayoritariamente por jóvenes, ha firmado ese acuerdo con transparencia. Y no recuerdo el nombre de los otros partidos, pero nosotros sí lo hemos firmado. Y la mayoría ya está firmando ese documento. No necesito decirle nada, simplemente no pasa. Pero no me está respondiendo la pregunta. No pasa, por transparencia no pasa. Y si se demuestra que es corrupto, sale del partido. Tendrá que ponerse a un costado. Sí, bueno, a ver, sigamos sobre este tema de la inseguridad. Muchos gobiernos, no solo el Perú, sino también otros, frente a esta experiencia que está ocurriendo en El Salvador, a la inseguridad, están tratando o queriendo desligarse del problema y enviar ahí a los presos. ¿López Chau haría lo mismo? A ver, el ejemplo de Bukele, un político toma todos los ejemplos buenos. Un político toma todos los ejemplos buenos, todas las cosas buenas que hay en otras partes, independientemente de la ideología, es considerado. Por ejemplo, yo acabo de citar para el desarrollo a Kissinger y acabo de citar a Danny Rodrik, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, ambos opuestos. Uno es un economista de centro y otro claramente un economista de derecha, ¿no? Por lo tanto, en el caso que usted menciona, yo creo en la fuerza restauradora del Estado, porque creo en la fuerza histórica de la nación peruana. Y entonces, nuestra vía tiene sus propias reglas, nuestra vía tiene su propia manera de ser, tiene sus propios códigos. Por ejemplo, ha dicho el asesor de Bukele que los cuadros policiales tienen que ser bien remunerados, ¿no? Ganar buenos sueldos y tener bonos e incentivos. Pero esa es
Estoy de acuerdo. Yarabí. Es una... A ver, Digo, ¿esa es la salida de Perú? no, yo le he señalado a usted que en el largo plazo la raíz del mal está en los liderazgos de la cabeza del Estado, que la cabeza del Estado influye en eso y desanima al capitán. Si el policía ve que el capitán y el coronel roba, y el coronel ve que el general roba, y el general ve que su comandante general roba, y el comandante general ve que el ministro roba, y el ministro ve que el presidente roba, ¿dónde está el mal? Eso no se puede ignorar, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que hacer un equipo, un trabajo de conjunto que va desde el corto plazo hacia arriba. Se requiere mucha investigación y fortalecer a las comisarías. Todos estamos en la picantería de Radio Yarabí. Lo hacemos todos los sábados de 8 a 9:30 de la mañana. Y en esta oportunidad conversando con el candidato presidencial Alfonso López Chao de Ahora Nación. Señor Alfonso López Chao, candidato a la presidencia de la República, quedó una pregunta pendiente que tiene que ver con los candidatos a la región Arequipa, ¿no? Se supone que tienen que haber distritales, provinciales y distritales. ¿Cómo va todo ello teniendo en cuenta de que hay algunos nombres que han aparecido, ¿no? Aquí, ¿usted ya tiene claro eso? Por ejemplo, teniendo en cuenta de que conocemos algunos, Mirta Ruelas, por ejemplo, Juan Carlos Linares. Para la municipalidad provincial se hablaba de algún candidato. ¿Cómo va todo ello? ¿Ya está claro? A ver, están claros los principios. Los principios. ¿Qué principios? Que nadie puede impedir la afiliación de un ciudadano a Ahora Nación. Nos hemos encontrado a veces que los comités ejecutivos se cierran y no quieren que entre nadie más por evitar la competencia. Y a veces gente de afuera que quiere llegar y dicen, yo desconozco al comité ejecutivo local porque yo tengo toda la fuerza. Ambos extremos son desechados. Nosotros hemos dicho en Ahora Nación, se eligen los cargos por un militante, un voto. Si hay 2 o 3 candidatos que aspiran a lo mismo, que compitan. Y tenemos nuestros padrones, y con un militante, un voto, ganará el que salió elegido. Y como son alumnos de la UNI, eso se hace virtualmente y rápidamente. Pero ya tiene por ejemplo, pensado quién va a ser el candidato a gobernador. Nosotros... Adelántenos. No, yo particularmente nunca me pronuncio por un candidato. Nunca. Evito hacerlo, converso, charlo, y a veces no me acuerdo los nombres, veo el rostro. Imagínense, ¿no? Tantos candidatos. Sí, a nivel del país, pero aquí en la provincial... Pero a la señora de Ruelas, ¿no es cierto? Mirta Ruelas, alcaldesa de Yura. Sí, la conocí en Lima, estuvo ayer en el auditorio, yo pedí que ella subiera a acompañarme al escenario, porque la conozco, ¿no? Me envió a su hijita, que fue tan amable, a obsequiarme un sombrero para el sol, ¿no? Sí. Y así por el estilo, ¿no? Y tenemos un congreso de jóvenes hoy día, en la mañana, después de estar con usted, vamos a ir a ese congreso con los jóvenes, y voy a manifestar los principios del partido, que es elección democrática, un militante, un voto. Hay a veces pequeños errores, medianos errores, que solo se corrigen con un militante, un voto, porque en política los celos son ¿Y el celos. alcalde de Caima, Juan Carlos Linares? Si él tiene todos los requisitos, puede postular, nadie puede excluirlo. Esa sería mi respuesta. Bueno, hablemos sobre un tema que tiene que ver también mucho con el espacio político, señor Alfonso. Congreso de la República. Últimamente están promoviendo el tema de la impunidad. Digo impunidad, no he dicho inmunidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Acabo de firmar un pronunciamiento en contra de eso, a título personal y como precandidato, lo acabo de firmar. Es más, nosotros en el año 95 escribimos, en el año 2000 primero mandamos un proyecto nacional de 4 tomos, donde participaron los mejores representantes de cada ministerio, y se lo entregamos a todos los partidos, a todos los partidos. Eso es servir al país.
Antes tenía un congresista 8 trabajadores, 6, 8 trabajadores. Ahora tienen casi 30. ¿Mm? ¿Qué le significa eso? Pero déjeme, antes que me responda, déjeme hacer una invitación a la ciudadanía. A ver, aperturamos las líneas telefónicas, Diego, 21 31 72 28 99 52. A ver, conversemos un momento con el candidato a la presidencia de la República, Alfonso López Chao, y hágale algunas inquietudes. ¿Qué nos dice sobre de 6 a 8 a 30 trabajadores de un solo congresista? Yo creo que es una exageración tener 30 trabajadores por congresista, ¿no? Como usted dice. Yo creo que habría que ver los estándares promedios en América Latina, y si subió de 6 a 8, debiera quedarse en 8 o 10 y nada más, ¿no? Bien. Atendamos rápidamente a las llamadas telefónicas 21 31 72 28 99 52 para conversar con el candidato presidencial, precandidato aún todavía, Alfonso López Chao. Está Freddy. Pregunta concreta, por favor. Adelante, el candidato presidencial lo escucha. Adelante. Adelante, lo estamos escuchando. Vamos a la línea telefónica. Adelante, está al aire. Aló, sí, una pregunta. Por favor, una respecto a la educación, señor candidato. Sabemos que muchos candidatos, incluso el anterior candidato, había prometido elevar el sueldo docente a una UIT, ¿no? Ahora hay muchos proyectos de ley en el Congreso, como puede subir la pensión de un docente, así como lo hacen el policía, así como tienen los de las Fuerzas Armadas. ¿Usted qué va a hacer en este caso por el sueldo docente? ¿Va a elevar a una UIT? Debe de ser. Y en cuanto a las pensiones de los docentes, gracias. Bien, respóndale, por favor. A ver, el tema de la educación es un tema principal para Ahora Nación, no solo porque he sido rector de una universidad pública. En la universidad pública, con voluntariado, hemos llevado a cabo la Academia de Ingenieritos, la Escuela de Ingenieritos, le voy a contestar directamente, pero estoy introduciendo, la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. Vamos a plantear también que los mejores alumnos que ingresen a la Escuela de Alto Rendimiento de la UNI, del país, sean becados a maestría y doctorado. Acabo de estar en Puerto Viejo y he visitado la escuela que está en Puerto Viejo, y es realmente lamentable y muy triste lo que yo he visto allí, comparado con la escuela Víctor E. Barúa del barrio frigorífico El Callao, que era una escuela primaria con materiales nobles, hechas con materiales nobles, y una gran escuela. Toda la empleocracia del país, toda, nos vamos a reunir con los dirigentes gremiales para hacer los estudios, ¿no? Y desde ya le decimos que de todas maneras serán mejorados los sueldos. El monto y el porcentaje tiene que ser una respuesta técnica a detalle, pero de ya creemos que tienen que ser mejorados. 9 con 12 minutos, las líneas están abiertas, 21 31 72 28 99 52. John, pregunta para el candidato presidencial. Aló. Buenos días. Sí, muy buenos días. Miren, señor candidato, la pregunta que iba. Son dos, ¿ah? Ya, mire. Uno, va tía María, ¿sí? Lo jura, lo firma, su respuesta, ojo, o y la otra, mire, los peajes en Arequipa ya se han cumplido el 1 de octubre del 2023. A la fecha, los peajes siguen funcionando con la misma empresa. Nadie, ni siquiera los que están en su partido le han dicho que esos peajes son ilegales en ese momento. Bien. Pregunta, ¿usted va a devolverle ese peaje a la ciudad o sencillamente va a echarle tierrita y que sigan ganando plata así nomás los del peaje aquí en Arequipa? Bien. Puchumayo, Patasagua y también Santa Lucía, los 3 peajes ya más de un año ya se ha cumplido. Bien, ya está clara la pregunta, John, ya la anotó. Javier, una pregunta más para juntar a Javier. Buenos días, bienvenido. Javier. Colgó. Respóndale a John, por favor. A ver, sobre tía María, ya hemos contestado y lo firmo. Eso tiene que ver con el pueblo. Si el pueblo no quiere tía María porque no pasa la licencia, así quedará.
si el pueblo autoriza porque ve que la licencia cumple lo que el pueblo quiere, tía María irá. Espero que no me corten lo que acabo de decir, que no manipulen mi declaración y se queden con la frase tía María va. Tiene que decirse la frase completa. Si el pueblo quiere, porque es el aliado estratégico principal, si el pueblo considera que satisface los requisitos de licenciamiento, irá. Sobre los peajes, tenga plena seguridad que saliendo de la cabina voy a hablar inmediatamente con el Comité Provincial de Ahora Nación para que se interese en el estado actual. Pero aunque sea que no se ocuparon de eso, el candidato a la presidencia tiene la potestad de decir, esos peajes ya vencieron su periodo, como en la UNI, ya venció el contrato, que se vayan a su casa. Bien, y Mario, se hace un nuevo contrato. A ver, Mario está esperando. Mario, buenos días, el candidato presidencial te escucha. Adelante. Amigo de Yaraví, buenos días. Señor López Chao, buenos días. Yo lo único le pregunto es, ¿qué va a hacer con los proyectos emblemáticos de Arequipa? Ya que Arequipa ha quedado postergado por varios años, ya no hay industria acá, ya no hay nada, ya todo se ha ido a Lima, ¿no? ¿Qué va a hacer con Majes Iguas 2? La masificación del gas, la petroquímica, ¿no? Son proyectos que van a dar trabajo acá a Arequipa y que ningún gobierno se preocupa, ¿no? Todo es Lima, ¿no? En Lima hasta el último pueblo tiene gas ahí, por Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, y acá no tenemos nada, ¿no? Yo creo que en realidad estamos relegados. Y por último, ¿no? ¿Qué va a hacer en el gobierno cuando el Congreso y la derecha no le dejen gobernar? Eso sería todo, gracias. Bien, escuchemos a Alex para que usted junte las respuestas. Alex, adelante, el candidato Alfonso Chao te escucha. Adelante. Juan, buenos días. Al señor candidato, buenos días. Mire, le escuchaba al señor que quiere cambiar la Constitución para la producción. Eso no es necesario. Yo creo que con la Constitución que tenemos puede darse. Dos preguntitas. La primera, ¿qué país toma usted como referencia dentro de lo que usted quiere hacer con el Perú? Todo está casi inventado, así que debe haber un país en el mundo, como usted es economista, debe saber más o menos qué es lo que más o menos pretende. Y segundo, a ver, ¿por qué el señor fue poco educado en la entrevista que tuvo con el señor Modesto Montoya? Mucha gente que pensaba votar por usted, amigos que tengo, ya la están pensando. Así que yo creo que debería aclarar eso también. Que tenga buen día y gracias. Respóndale, por favor. Bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? Yo accedí al programa de Modesto Montoya, del profesor Modesto Montoya, a solicitud de él, número uno, porque él internamente en la UNI andaba diciendo que estaban las cosas mal hechas, que no estaban las cosas bien hechas, que no se habían hecho. Y decía él que había entrevistado a un alumno de la UNI y no sabían quién era el rector. Entonces a esa pregunta le contesté de la siguiente manera: que usted y algunos otros consideran maleducado. Yo creo que simplemente fue firme y fue decirle: usted, profesor Montoya, postuló al decanato de la UNI y fue barrido por los estudiantes. Los estudiantes le dieron una votación a otro. Y en profesores sacó solamente 8 votos. Usted en las encuestas que se hacen a todos los docentes en la UNI, ¿no? Usted obtuvo la nota de 13. Y la nota de 13 en los estudiantes se nota de jalado. Y en cambio en oposición le contesté que Alfonso López Chao había ocupado el primer puesto en el momento más duro, en pleno COVID, como catedrático. Y ahí tengo, y no era rector, fue otro rector el que me dio el premio. Siguiente, le dije: tú has sido ministro del ambiente, y le pregunté: ¿qué has hecho por la UNI? Yo fui a tu ministerio y te dije: forma la comisión, y esta es una pregunta que está por delante, forma la comisión del hidrógeno verde. Eso se hace en media hora. ¿Y cómo se hace en media hora? Tú como ministro convocas a representantes de otros ministerios, convocas, espero, también a la UNI, y se constituye la comisión que va a preparar las bases del proyecto de industrialización de hidrógeno verde. ¿Cuánto se demora? Media hora. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces, ¿cuál era su pretexto para andar diciendo lo que hizo? No dijo nada respecto de sus amigos que habían arrendado
a 0.15 Sí, el metro pero cuadrado. creo que la pregunta Entonces, va direccionada, señor. Pero estoy dando la Alfonso. respuesta que di. Digamos, usted sabe que en política los gestos son importantes. Esos detalles le pueden favorecer o perjudicar. Recuerde usted al tema chicharrones. Recuerde el tema de chicharrones, es casi similar. O sea, no es por el contenido, no por lo que le dijo, ni por la respuesta. El tema, en política los gestos son importantísimos. Y no habría que hacer ahí un mea culpa, señor Alfonso. Mire, señor Juan, en todo lo que sea considerado un exceso, yo presento las disculpas. Pero en todo lo que es malévolo, mentiroso, que no intencionado. va con la verdad, intencionado, la respuesta tiene que ser firme por la dignidad de la UNI. Sobre los proyectos emblemáticos. Sobre los proyectos emblemáticos. A ver. Uno de los más caros para nosotros es el hidrógeno verde. Hubo un evento convocado por los rectores en Lima y se invitó también a todos los gobernadores. Y en ese momento yo expuse el proyecto del hidrógeno verde. Recogió la idea, me imagino, el gobernador Roel, ¿no es cierto? Y él estuvo en Chile y llevó la idea, y a esa empresa que estuvo en Chile la trajo a Arequipa. Tengo entendido que hay algunos avances en ese proyecto, ¿no? Ajá. Que debe ser la planta más grande de América Latina de hidrógeno verde. Y ofrecimos que la UNI se asocie a ese proyecto. Esa es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta, porque han sido varias, es Corío. Corío, Majes. Corío y Majes. En cuanto a Corío, sé que hay conversaciones con distintos gobiernos, con China, con Estados Unidos, con Corea del Sur. Cuando se me ha preguntado a mí sobre el tema, yo he dicho que ese proyecto tiene que salir, porque ese es un despegue. Ese proyecto tiene que buscarse la manera de que por razón de Estado deba salir. Siguiente, mire, se ha hecho el modelo de país. Hay un video que está circulando sobre si se debe comprar aviones F-16 a los Estados Unidos, sobre si K-21 a Corea, sobre si se le sigue comprando a Rusia o se le compra a Suecia el modelo de avión que hacen los suecos. Y en ese video se dice que el Perú se estaría inclinando, el actual gobierno, por hacer un pacto con Suecia. Y la UNI ha hecho un pacto con Suecia, y mi modelo es Suecia. Noruega y Suecia son los ejemplos de modelos a seguir. Esos modelos son de aliento a la economía privada, pero con protagonismo del Estado en cuanto a dirección estratégica. Dos preguntitas o tres, pero le voy a pedir brevedad, porque ya estamos casi sobre la hora. Usted hace instantes abordó sobre el tema del cambio de constitución. ¿Sí? No. Cambiaría la constitución. Nosotros queremos ganar el Congreso, y ganando el Congreso, con esa nueva correlación de fuerza, pondremos a disposición del país las ideas de cambio de constitución que queremos. Creemos en una economía... Pero no es coherente, porque vamos a tener 43 quizás agrupaciones. Imagínense un Congreso totalmente partidito. Estimado Juan, pero tengo que contestarle en orden, yo mismo para mi orden. Me pregunto usted si estamos planteando efectivamente cambiar la constitución, primero sacando todo lo que está mal hecho, segundo, conservando la economía social de mercado, pero con apellido, llamamos economía nacional y social de mercado, economía nacional y social de mercado. Segundo, el modelo es Noruega y es Suecia, y con eso cierro la pregunta, ¿no? ¿Con quién se va a aliar Ahora Nación? Estamos conversando con distintos grupos. Ahora Nación se define como un movimiento de centro-izquierda. A ver, movimiento de centro, primero la gente. También defendamos el Perú. Son grupos con los que estamos conversando. Estamos conversando también con el Partido de los Trabajadores y estamos conversando con Nuevo Perú. Con Nuevo Perú. Bien. A ver,
¿Le dará indulto a Pedro Castillo? ¿Le daría indulto a Pedro Castillo? A ver, yo voy a decir lo siguiente, en este caso. 5 es menor que 10, 90 es menor que 100. Por principio liberal, lógico. Por principio liberal, se le exigía determinada votación para sancionar al señor Pedro Castillo y no se hizo, no se hizo. Yo creo que eventualmente eso tiene que ser corregido. Eso fue una canallada, eso fue una vileza, y creo que con eso le estoy contestando. Sí, bueno, directamente sí le va a dar entonces, o sea, por falta de no cumplir el procedimiento, en otras palabras, ¿no? Lo está diciendo. El tema migración. Estados Unidos está actuando de una manera, pero nefasta, ¿no? Al mismo estilo, diríamos, fascista. Creo que le está quedando chico lo que pasó en Alemania. En Perú casi ocurre lo mismo en este tema, porque tenemos aquí a la criminalidad organizada, ya sea colombiana, venezolana, haitiana. ¿Cómo va a actuar? ¿O qué haría? ¿O sería la misma actuación que tendría López Chao en este tema migratorio? A ver, qué lástima que haya poco tiempo, me gustaría tener más tiempo solo en este tema. Mire, los problemas del desarrollo, usted requiere ponerse los lentes para leer. Pero, ¿qué significa ponerse los lentes? Tienes que escoger una teoría que es la que lo lleva a explicar. Por ejemplo, explíqueme usted por qué está pasando lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Es el azar que salió el señor Trump? ¿O obedece a una lógica que usted dice hay antecedentes con el fascismo? ¿Cuándo surgen los fascismos? Cuando el capitalismo colapsa. Siguiente pregunta, ¿por qué colapsan los capitalismos? Miren todas las preguntas que hago. Entonces, la siguiente pregunta, ¿la guerra genera la crisis o la crisis genera la guerra? Eso es teoría pura y muy profunda, esa teoría. Cuando me preguntaron sobre Estados Unidos, yo le contesté con John F. Kennedy, que decía a sus ciudadanos norteamericanos, no pienses lo que Estados Unidos puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. Y le dije, señor Trump, no piense usted lo que el mundo puede hacer por Estados Unidos, piense en lo que Estados Unidos puede hacer por el mundo para que incluso los Estados Unidos se salven. Estados Unidos no se salva solo, se va a hundir más, y Trump está hundiendo a los Estados Unidos con su política. Pero, ¿haría lo mismo aquí en Perú? Porque nosotros estamos viviendo también el tema migratorio. En el caso de las migraciones, voy a decirlo claro y alto. Todo delincuente de cualquier nacionalidad será retornado a su país. Los que vengan acá a trabajar decentemente serán bienvenidos. Muy bien. Señor López, Alfonso López Chao, de Ahora Nación, muchas gracias por estar aquí en la picantería de Radio Yaraví. Gracias. A usted, señor Juan, gracias por estar en esta prestigiosa Radio Yaraví. Y en la próxima visita me gustaría conversar con usted. Pero no quisiera terminar, señor Juan, sin decir que hay un factor más importante para combatir la corrupción. Estratégico, diría yo. ¿Y quiénes son? Personas como usted, los periodistas. Yo acá hago una promesa formal, que cualquier proyecto grande, que pertenezca al país, pero sobre todo a Arequipa, los periodistas serán llamados para que opinen antes de pronunciarnos. Todos los periodistas serán llamados.